Students, good evening, everybody. Good evening, class. Good evening, students. Good evening. Students, antes de iniciar con la clase, les tengo un comunicado acerca del concurso que está promocionando el colegio, ¿no? Por Fiestas Patrias, ahora que nos encontramos en el mes de julio, ¿no? Es hablar sobre tu historia, coméntanos sobre cómo así, ¿no? Decidiste estudiar aquí con nosotros desde tus inicios, ¿no? Y qué tienes proyectado hacer cuando termines la secundaria. Todo eso enfocado a Fiestas Patrias, ¿no? Un video de solo 15 a 30 segundos máximo para que tú puedas participar y entrar a este premio, este sorteo que el colegio está otorgando, ¿no? Para cada uno de ustedes. Recuerden que también ustedes se llevan beneficios y todo ello, ¿no? Por ser responsables, por ser puntuales. Entonces, es muy importante que cada uno de ustedes permanezcan, ¿no? Y persigan sus sueños, ¿no? Que están muy cerca, ya se encuentran tercero de secundaria, segundo bimestre, entonces muchos de ustedes ya están muy cerca a lograr su objetivo. Nada más, darle fuerza, continúen así, ¿no? Ya prácticamente ustedes nos vamos a estar viendo en varios cursos, varios bimestres, ¿no? Entonces ya muchos de ustedes ya me conocen, pero para los que son nuevos, vamos nuevamente a darles la bienvenida, ¿sí? Good evening, everyone. Good evening, class. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta primera sesión, ¿no? Recordarles que es muy importante tu participación, es muy importante que ingreses con tus datos reales, es muy importante el uso de tu micrófono. Recuerda que los micrófonos solo se encienden para participación. Mientras estoy explicando, todos permanecen con sus audios apagados, por favor. También les recuerdo, estudiantes, que es muy importante que ustedes, ¿no? Participen en las clases. Recuerden que los puntos extras, ustedes ya saben que solo es para los que interactúan conmigo, participan conmigo. Entonces, recuerda que esta participación no solo es por conectarte. Tienes que participar, tienes que interactuar, tienes que ayudarme a responder, ¿sí? Si presentas problemas de conectividad, recuerda salir e ingresar de sala. Haz esa función una o dos veces y te carga un poco mejor la plataforma, ¿sí? Lo tercero, estudiante, es que es muy importante que te conectes con tus datos reales. Recuerda que estoy anotando tus nombres y apellidos, entonces si te encuentras con otro nombre, seudónimo o nombre de algún familiar, va a ser un poco complicado, ¿no? Porque te estás perdiendo esos puntos extras y estás participando. Por esta vez, te doy permiso de que estés con otros datos, pero para la siguiente semana, cámbialo con tus datos reales, por favor, ¿sí? Bien, entonces, dado estas indicaciones, students, let's start with the class. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿sí? Para ello, les voy a pedir que, por favor, ¿no? Cada uno de ustedes preste bastante atención porque les voy a hacer preguntas acerca de este video. Así que, please pay attention in this part, this video, ¿sí? Presten atención a esta parte del video, por favor, ¿sí? Please pay attention in this part, this video, students. Simple past. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple past is a verb tense. We use the simple past tense for finished past actions. For example, I watched a movie yesterday. I ate dinner 2 hours ago. I was busy last week. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the simple past. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past of the verb watch is watched. I walked my dog yesterday.
She played the guitar at my party last month. The students studied last night. With irregular verbs, the verb changes into a different form. We do not use ed. Here are some examples of irregular verbs. Listen and repeat. Do, did. Drink, drank. Eat, ate. Go, went. Have, had. Run, ran. Say, said. Sing, sang. Sleep, slept. Write, wrote. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past form of the verb eat is ate. You went to Paris 2 years ago. My dog slept on my bed last night. We drank coffee yesterday morning. Be is the only simple past verb that changes forms for different subjects. The two simple past forms of the verb be are was and were. I was cold yesterday afternoon. My dog was hungry. My new shoes were expensive. Look at the picture and say or write a simple past sentence. For example, they ate pizza last night. Now you try. Thanks for watching. Bien, students. Entonces les pregunto, ¿acerca de qué trató el video? ¿De qué creen que vamos a hablar el día de hoy? A ver, los escucho. Víctor, te escucho. Buenas noches, mis verbos. Ok, verbs. Vanessa, te escucho. Profesora, buenas noches. Pasado, presente y futuro. Ok, ok. Solo de un tiempo nada más. En este caso, Vanessa, bien, pero solo vamos a hablar acerca del pasado, ¿sí? Past simple. Pero gracias, thank you so much.
¿Alguien más que desee dar su acotación acerca del video que acabamos de visualizar? No more. Ok, no more participate. Bueno, los entiendo, ¿no? Ya son las 7 de la noche, tal vez están un poquito cansados ya desde sus clases desde la tarde, ¿no? Digamos que es lo mismo, pero vamos, que podemos con una sesión más. Bien, entonces, es así. El día de hoy vamos a hablar acerca del past simple, ¿sí? Pero, como dijo su compañero, para hablar acerca del pasado simple, primero tienes que conocer los verbos, the verbs. Entonces, ¿qué es un verbo? A ver, les pregunto, hagamos un remember acerca de los verbos. Si ustedes vienen de grados pasados, yo les he mencionado sobre los verbos, pero si no recuerdas también, no hay ningún problema, el día de hoy vamos a recordar todo ello. Pero les pregunto, ¿recuerdan acerca del verbo? ¿Qué es un verbo? ¿Para qué sirve? Víctor, te escucho. Sí, Miss, el verbo es la acción que realiza cualquier objeto, Ex. llámese objeto o persona, ¿no? Ok, very good. Excellent, Víctor. Thank you so much. El verbo es la acción que nosotros realizamos, ¿no? Nosotros como personas, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo muchas acciones. Estoy hablando, estoy observando, estoy moviendo mis manos, ¿no? Entonces, estas acciones se llaman verbo. Y existen muchos verbos porque nosotros hacemos muchas actividades en el día a día. Por ejemplo, ustedes como estudiantes están haciendo dos cosas, dos actividades. Están prestando atención y están escuchando y están observando. Tres verbos, ¿ve? Entonces, estos verbos, aquí los traigo en imágenes, ¿no? Para que puedan entender un poquito sobre las acciones. Por ejemplo, escuchar, que en inglés es hear. Ese es escuchar, pero si tú hablas sobre escuchar música, se dice listen, ¿no? Listen. Hay uno que es hear, de escuchar, el otro listen, que también significa escuchar, pero tiene dos tipos de contextos. Luego tienes el verbo dance, ¿no? Que es bailar. El verbo sing, cantar. Ahora, estos verbos están en presente. Lo que tú tienes que hacer es aprender en el pasado, mejor dicho, ¿cómo decir escuché? Bailé, canté, ¿no? En tiempo pasado. Entonces, lo que tú tienes que aprender es el uso del past simple. Entonces, el día de hoy, estudiante, vamos a aprender el uso del pasado simple. Pero para eso, tú tienes que recordar con quién se utilizan los verbos. Recuerda que el verbo así solito no se utiliza. Necesariamente tiene que ir acompañado de quién, del sujeto, como dijo Víctor, ¿no? Nosotros como sujetos hacemos muchas actividades. Y estos tipos de sujetos o nouns se les conoce como los personal pronouns. Los pronombres personales, ¿no? Debes recordar son I, you, they, we, ¿no? She, he, it. Estos pronombres personales van acompañados de la acción que tú haces. Entonces, recuerda que tenemos a yo, a tú, a ellos, nosotros, ¿no? Entonces, a este pronombre le vas a agregar el verbo en pasado, ¿no? Por ejemplo, como yo les decía, ¿cómo digo escuché? ¿Cómo digo bailé o canté, ¿no? Tú dirás yo canté en tiempo pasado. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Para eso les he traído una listita, ¿no? De los verbos en su forma pasada. ¿Por qué? Porque en el inglés hay un cambio grande cuando los llevas al pasado. Es lo mismo que en el español, por ejemplo. Decir bailé en presente, dices, ¿no? Yo bailo. Pero decir en pasado, yo bailé, ¿no? Cambia un poquito porque dices bailé, ya no dices bailo. Lo mismo pasa en el inglés. En presente dices we, ¿no? Que es ser o estar, y en pasado es was o were. Cambia su estructura y su pronunciación. Lo mismo pasa con el verbo have. Su pasado es had. Lo mismo pasa con el verbo do, ¿no? En presente do, en pasado did. Lo mismo con go, su pasado went. Con make, made, take, took, say, said, see, saw, get, got, ¿no? Entonces, así, ¿no? Esta serie de verbos que tú tienes aquí cambian cuando los llevas a su forma pasada. A eso se le llama verbos irregulares. Existen dos tipos de verbos en el inglés, los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a aprender más que todos los verbos irregulares. ¿Por qué?
Porque los verbos irregulares cambian cuando los llevas a su forma pasada. Cambia su pronunciación y cambia su escritura. Algunos verbos no van a cambiar. Por ejemplo, tenemos el verbo put, que en presente es put y en pasado es put y en futuro también es put, no cambia. Pero ¿qué es lo que cambia? Cuando traduces, de acuerdo al contexto, put significa poner, en pasado puso y en futuro pondrá, ¿no? Entonces, ya depende del contexto, tú vas a entender si es que está en pasado, presente o futuro, ¿no? Pero recuerda que va a haber excepciones como este tipo de verbos que no cambian, pero mayormente el resto de los verbos sí cambian. Aunque sea una vocal, por ejemplo, el verbo win, que es ganar, su pasado won, ganó, ¿no? Simplemente cambia la vocal. Entonces, va a haber situaciones que solo cambia la letra o algunos, pero algunos cambian rotundamente, como el verbo ir, go, su pasado went, cambió rotundamente, ¿no? Entonces, estos tipos de verbos tenemos que aprenderlos. Ahora, ustedes me dirán, Miss, es difícil aprenderlos y sí, inclusive para mí es difícil, pero ¿cómo tienes que recordar? Repasando y practicando. Si quieres aprender un poquito de esto, sí o sí tienes que repasar y practicar, ¿sí? Porque los verbos para que tú puedas aprender en su forma pasada y futuro, sí o sí tienes que leer y aprender. Practicas, 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 ¿sí? Ahora, de todos los verbos, como te fijaste, el verbo to be también cambia cuando los llevas a su forma pasada. ¿Cambia cómo? De dos maneras. Recuerda que el verbo to be en presente simple es am, are y is. En pasado solo cambia en was y were. Was y were. ¿Sí? Este verbo to be en su forma pasada solo cambia en was y were, no como en el presente simple, que es am, are y is. Ahora, este was y were tiene una regla de uso. Se dice que was se utiliza con los pronombres personales, los personal pronouns, que son singulares. Y were los utilizas con los pronombres personales, que son plurales. Miremos aquí. Fijémonos aquí, en esta primera fila. Fíjense, todo en plural. We were, you were, they were. Y por último, you were, porque recuerda que you, así esté en singular o plural, utilízalo con were. El resto de los personal pronouns, que son singulares, se utiliza con was. I was, he was, she was, it was. Que en su forma, en su traducción sería yo estaba, tú estabas, él estaba, ¿no? Ella estaba, eso o aquello estaba, nosotros estábamos, ustedes estaban o ellos estaban. Esto es para hablar sobre tu ubicación, dónde estabas. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿dónde has estado en la mañana? Tú me dirás, yo estaba en mi casa. I was in my home. Yo estaba en mi trabajo. I was at work, ¿no? Yo estaba en el trabajo. Entonces, para eso se utiliza el was y were. Esto es en su forma afirmativa. En su forma negativa, simplemente al was y al were debes agregarle la palabrita not. Not. Agregando la palabrita not, dices yo no estaba, ¿sí? Yo no estaba. Fijémonos. I was not. You were not. He was not. He was not. It was not. We were not. You were not. They were not. Yo no estaba, él no estaba, tú no estabas, nosotros no estábamos. Ahora, en pregunta, simplemente el was y el were va a ir adelante, adelante del pronombre personal. Fijémonos. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Were we? Were you? Were they? ¿No? Yo estaba, tú estabas, él estaba, ella estaba, eso o aquello estaba, nosotros estábamos, ¿no? Entonces, este es en son de pregunta. Tienes tres formas para utilizar el verbo to be en su forma pasada, ¿no? En afirmativo, negativo y pregunta. Entonces, este verbo to be es distinto a los otros verbos que están en su forma pasada. Se les explica por separado por qué.
porque el verbo to be tiene su propio uso en el pasado. Es muy distinto con estos verbos que tú ves aquí. Si tú ves aquí, el verbo to be también está aquí. Te dice que tiene un cambio, was y were, pero tiene un uso muy distinto a los otros verbos que cambian en pasado. Tiene su propia regla, ¿no? Para negativo, para pregunta y afirmativo. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los verbos? Aquí te tengo la explicación. ¿Cómo se utiliza con el resto de los verbos? ¿Cómo puedo hablar en afirmativo, negativo o interrogativo? Aquí va el uso de los verbos irregulares y los verbos regulares, ¿no? Aquí está lo que yo te hablaba sobre los dos tipos de verbos, ¿sí? En el inglés existen dos tipos de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, fíjate aquí, es muy fácil, ¿por qué? Porque el verbo irregular simplemente basta con agregar la palabrita ed y el verbo se va a su forma pasada. Simplemente agregas ed y listo. Se volvió en su forma pasada, nada más. Miremos en el primer ejemplo de forma afirmativa. Miremos, fijémonos. El verbo wash, aquí, wash, le agregan el ed, washed. You washed the car. Tú lavaste el carro. Si te das cuenta, ¿no? You washed. Aquí está. Le agregan el ed. Aquí está el ed. Para llevarlo a su forma pasada. A eso se le dice verbo regular. Tú lavaste el carro. Mientras que el verbo irregular cambia. Fíjense. He eat a hamburger. Él comió una hamburguesa. El verbo en presente simple es ate. Su pasado ate, ¿no? Si te fijas, cambia la escritura, cambia esa posición. Y vamos a darnos cuenta en su forma negativa. Esto es hablar en forma afirmativa. En su forma negativa vamos a utilizar un auxiliar llamado did y le vamos a agregar not, didn't, para decir yo no estaba o yo no lavé, yo no hice, ¿no? Entonces, este auxiliar didn't, ¿sí? Fíjense, you didn't hace que el verbo vuelva a su forma normal. Ya no se le agrega ed, ya no cambia, ya no hace nada. ¿Por qué? Porque este auxiliar, ya con este auxiliar más que suficiente para hablar en pasado simple. You didn't wash the car. Fíjense, ya no le agregan ese de que al inicio se hizo en una oración afirmativa. Tú no lavaste el carro. Lo mismo pasa con el verbo regular. Al utilizar el auxiliar didn't, el verbo también vuelve a su forma normal. He didn't eat a hamburger. Él no comió una hamburguesa, ¿no? Entonces, ya no es necesario cambiar el verbo. El cambio solo se da cuando haces una oración afirmativa. Siguiente, preguntas para hacer preguntas interrogativas. De igual manera, vas a utilizar el auxiliar did adelante del sujeto. Y el verbo vuelve a su forma normal, te dice. Aquí tampoco tienes que cambiar nada. Por ejemplo, did you wash the car? Fíjate, ponen el did adelante, el verbo ya no tiene ningún cambio y el signo de interrogación al final. ¿Tú lavaste el carro? Para responder esto es muy fácil. Si es sí, dices yes, I did. Y si es no, no, I didn't. Lo mismo pasa con el verbo irregular, ¿no? Did he eat a hamburger? ¿Él comió una hamburguesa? Si es así, dices yes, he did. Si no es así, no, he didn't. Negativo, ¿sí? Entonces, este es el uso del pasado simple, ¿no? En sus dos formas de usos de verbos. Y también te he enseñado el uso con el verbo to be, ¿no? Que tiene otro tipo de reglas, ¿no? Con ello se utiliza lo que es el was y were. Entonces, hasta ahí, ¿todo te quedó claro, estudiante? ¿O tienes preguntas, dudas acerca del uso del pasado simple? ¿Todo claro? ¿No questions? Estudiantes, ¿todo está claro? ¿No tienen preguntas? Bien,
Si ustedes no tienen preguntas, entonces yo les voy a preguntar a ustedes, porque significa que no, que sí han entendido todo. Entonces, si han entendido todo, van a poder responder todas las preguntas que yo voy a hacerles a ustedes, ¿sí? Bien, la primera pregunta es, ¿qué es el pasado simple? ¿Y para qué sirve? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es el pasado simple y para qué sirve? A ver, los escucho. Pueden participar. Vanessa, te escuchamos. Profesora, buenas noches. El pasado simple es un tiempo verbal en inglés. Ya, es un tiempo verbal, sí, es así, pero ¿para qué Se, sirve el pasado se simple? utiliza para acciones. Ya, ¿no? Acciones, pero ¿acciones en qué? eh, en como para relatar eventos, experiencias, rutina del pasado. Ahí está, excelente, Vanessa. Para hablar sobre cosas, ya sea rutina, acciones, pero en el pasado, ¿no? Entonces, gracias, Vanessa, hasta ahí nomás. El pasado simple es hablar sobre hechos, sucesos que acontecieron en el pasado. Puede haber pasado 5 minutos, como años, décadas o siglos. Por ejemplo, el video que te mostré ya pasó. Inclusive yo te puedo decir lo que viste, ¿no? Te hablo en pasado, porque es algo que ya viste, ya sucedió. Entonces, el pasado simple es hablar sobre esas cosas, hechos, sucesos que ya sucedieron. Ahora, una vez que entendiste eso, que es el pasado, ahora hablemos de los verbos. Explícame sobre los dos tipos, bueno, inclusive 3 tipos de verbos que te he hablado, ¿no? Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia en estos verbos? Los escucho, pueden participar. ¿Qué diferencia hay entre un verbo regular y un verbo irregular? ¿Qué son estos tipos de verbos? A ver, students. Vanessa, te escuchamos. Los verbos regulares siguen patrones de la conjugación, mientras que los verbos irregulares no siguen esos patrones. ¿Podría ser, profesora? Ya, pero en tus propias palabras, esas palabras son muy técnicas, ¿no? Que a veces no logramos entender ni siquiera uno mismo. En tus propias palabras, ¿cómo tú entiendes qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular? Con palabras más fáciles de entender. ¿Alguien más? No creo que solo Vanessa haya estado atento, ¿eh? Por ahí he visto varias personas que dijeron, sí entendimos, sí entendimos. Entonces, quiero saber sus respuestas para todos los que me dijeron que sí entendieron. Los escucho, quiero saber su apreciación del tema, ¿no? Cómo ustedes definen estos tipos de verbos, ¿no? Vamos, no creo que Vanessa nomás me haya entendido y el resto no, porque ustedes son un grupo regular, son 24 estudiantes en sala, ¿sí? Entonces, vamos. Y recuerden que si solo Vanessa está participando, ¿no? Y Vanessa es la única que va a estar en mi lista de participación. Recuerden que aquí yo no pongo nota por conectarte. Las notas o los puntos extras son por participar, así como Vanessa lo está haciendo. Así que recuerden eso. Bien,
Entonces, en pocas palabras, Vanessa, ¿no? Para que no puedas mezclarte un poquito con los términos un No, poquito. ahorita creo que de los regulares es cuando son todos los lados, los ángulos son iguales. Me refiero que a todos los espacios son iguales y los irregulares pues no tienen lados, igual son diferentes, podría ser así. Ok, Vanessa, me estás hablando acerca del curso de matemática. Eso es matemática, ¿ok? Aquí estamos hablando de verbos, de palabras, oraciones, ¿sí? Eso de los, esa definición que me has dado es de matemática, ¿sí? Bastante cuidado ahí con esas definiciones. El verbo irregular, ¿sí? El verbo irregular cambia, ¿sí? Es como en el español. Quiero que entiendan esto. Por ejemplo, el verbo jugar. ¿Cómo tú dices en pasado que estabas jugando, no sé, cómo dices jugar en pasado? Más fácil. A ver, ¿cómo dicen ustedes jugar en pasado? ¿Jugaste? Ya, jugaste, jugué, ¿no? Ese cambio que tú das, ¿no? Del presente, que es jugar, a su pasado, que es jugué o jugaste, cambia, ¿verdad? Lo mismo pasa en el inglés. El verbo play, por ejemplo, ¿no? El verbo play en español es jugar, pues, ¿no? Play, para llevarlo a su forma pasada, este es un verbo play, es un verbo regular. ¿Por qué le decimos regular? Porque a play simplemente le agregas ed y ya dice jugué, play it. A eso se le dice verbo regular. Simplemente le agregas el ed y ya fue a su forma pasada. Jugué, ¿no? I play it, yo jugué. Pero ¿qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares cambian. Por ejemplo, en presente simple tú dices ir, ¿no? Ir. ¿Cómo digo en pasado ir? Tú dirás fui, ¿no? Fui. Entonces, a eso se le llama verbo irregular. ¿Por qué? Porque cambia su escritura y pronunciación. Fíjense, en inglés ir es go, en pasado es went. Cambió su escritura, cambió su pronunciación. En cambio aquí, play no cambia. No le cambias la escritura, solo más bien le agregas. Esa es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular en el pasado simple. ¿Sí? Quiero que entiendan. Eso siempre y cuando es cuando hablas, ¿no? Cuando tú hablas en afirmativo. Yo jugué, yo fui, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú quieres hablar en negativo? Empiezas a utilizar un auxiliar que se llama didn't. Cuando tú utilizas este auxiliar, ya no cambias nada. Sigues hablando con el verbo que conociste, ¿no? Porque este auxiliar ya lo llevas forma pasada. Decir yo no jugué, dices I didn't play. Ya no dices I didn't play it. Ya no. Porque el auxiliar lo lleva a su forma pasada. Eso es lo que les expliqué. Entonces tú dices I didn't play. Yo no jugué. I didn't go. Yo no fui, ¿no? Entonces ya no cambia a went. Este went solo cambia aquí, cuando hablas en afirmativo. En negativo ya no. Y cuando preguntas, tampoco cambia, porque estás utilizando el auxiliar did, que es el pasado, ¿sí? Ya no cambia. Solo cambia cuando hablas en su forma afirmativa, ¿sí? Ahora, esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué sucede con el verbo to be? ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Que tiene también su propia regla, ¿no? ¿Qué les expliqué acerca del verbo to be? A ver, ¿qué recuerdan sobre este verbo y cómo lo llevamos a su forma pasada? A ver, ¿qué pueden recordar acerca del verb to be?
¿Alguien recuerda sobre el uso del verbo to be en su forma pasada? Retrocedamos un ratito. Aquí está el verbo to be. Les recuerdo, para que luego no tengan problemas con la práctica o el uso, ¿sí? El verbo to be tiene un cambio, igual que los verbos, cambian, ¿no? El pasado del verbo to be también va a cambiar, ¿sí? En presente, el verbo to be, ustedes lo conocen, pues como am, are y is. Ese es en presente simple. En pasado simple, este verbo también cambia. En pasado es was y were. ¿Sí? Was y were. Este verbo tiene su propia regla, no es como los otros verbos, ¿no? Que le agregas did, que le agregas... No. El verbo to be tiene su propia regla en pasado simple. Te dice que en afirmativo simplemente vas a utilizar was con todos los pronombres singulares, con I, con he, she y it, ¿no? I was, he was, she was, it was. Con el resto vas a utilizar were. You were, we were, you were, they were, ¿no? Yo estaba, tú estabas, él estaba. En negativo, a este was y were le vas a agregar el auxiliar not para decir yo no estaba. I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't. Y en pregunta, el was va adelante del pronombre personal. I was I, were you, no, were you, was he, was she, was it, ¿no? Yo estaba, tú estabas, él estaba, nosotros estábamos, ¿sí? Entonces, ese es el uso del pasado simple. Recuerda que tú estás llevando las palabras a su forma pasada, ¿no? Es como en el español, nuevamente les repito. Cuando tú quieres hablar en pasado, tus palabras también cambian. Tú no dices, yo juego ayer, no tiene sentido. Tú tienes que decir, yo jugué ayer, ¿no? Porque si no cambias tu frase a pasado, tu oración no va a tener sentido. Entonces es lo mismo en el inglés. Si tú no cambias el verbo en su forma pasada, va a sonar así como en el español. Yo juego ayer, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Sí o sí tienes que cambiarlo para hablar en su forma pasada, ¿sí? Entonces, hasta ahí espero haberles hecho entender un poquito acerca del pasado simple. Es un poco complejo, sí. Como les decía, es importante que tú te aprendas esta listita de verbos en su forma pasada. Cuando tú aprendes esto, ¿no? Es como tu diccionario en español. Tú sabes que jugar en pasado es jugué, hablar en pasado es hablé, trabajar en pasado es trabajé. Tú lo sabes. Lo mismo en el inglés. Tú tienes que saber que el pasado de be es was y were, el pasado de have es had, el pasado de do es did, el pasado de go es went, el pasado de make es made, el pasado de take, took, de say, said, de see, saw, de get, got, ¿no? Y así sucesivamente, porque existen muchos verbos. Entonces, máximo te pido que te aprendas por lo menos de 5 verbos su pasado, para que puedas aprender un poquito sobre el uso del pasado simple en inglés, ¿sí? Poco a poco, porque obviamente ustedes recién están aprendiendo, es un nuevo idioma, es un poco difícil y se les entiende. Yo les entiendo, pero hay que tenerle paciencia, ¿no? Es un nuevo idioma, obviamente es muy difícil para cada uno de ustedes, no más aún si es que no es la primera vez que escuchan sobre estos temas. Así que, bien, una vez explicado esto paso por paso, pasamos a tu práctica, practice, ¿no? A mí la práctica me ayuda bastante a saber cuánto es tu comprensión sobre el uso de los verbos, ¿sí? Entonces, con esta práctica, tú me vas a dar a entender si realmente entendiste el uso del pasado en inglés. ¿Qué te pido? Write the verbs in the brackets in the past tense. Escribe los verbos que están en paréntesis en su pasado simple. ¿Qué te estoy pidiendo? Este verbo que tú ves aquí en paréntesis, debes escribirlo en esta línea de aquí, pero en pasado. Esto está en presente. Tienes que convertirlo en pasado. ¿Cuál será el pasado de go, de meet, de break, de have, de read, de lost y de see? Te voy a dar 2 minutos, estudiante, para que tú puedas buscar, ¿no? Si tú tienes un diccionario, tienes internet, vas a poder buscar aquí los verbos en su forma pasada. Pero en todo caso, si no tienes ninguno de ellos, aquí también te tengo
el pasado de cada verbo que tienes que buscar ahí en tus oraciones. Tómale captura, ¿no? Ahí, un screenshot, para que puedas ayudarme a resolver el ejercicio, ¿no? Tu práctica de los verbos en pasado. Entonces, simplemente lo que tienes que hacer es buscar el verbo y decir, ¿cuál es su pasado? Ah, ya, es este, ¿no? Went, listo. Eso es lo que te pido. Entonces, 2 minutos, estudiante, para que tú puedas analizar y puedas ayudarme a completar esta práctica, ¿no? Sobre el uso del past simple tense, ¿sí? 2 minutes, students, for this analyze this exercise. Tienen 2 minutos para analizar y puedan ayudarme a buscar los pasados de cada verbo que está en paréntesis. De todas maneras, voy a ponerlo de rojito para que puedan ver qué verbo es el que tienen que buscar su forma pasada, ¿sí? Ahí está. Two minutes, students. Tienen 2 minutos para analizar. Bien, vamos a dar inicio con esta práctica sobre el uso del past simple tense, ¿sí? Espero que hayan encontrado los verbos. Ya veo una participante en sala también, así que vamos a empezar. Luz, number 1. What is the past simple tense the verb go? Disculpe, Miss.
¿Cuál es el pasado del verbo go? Del pasado go es pasado simple de go es ir. Significa que el pasado, tus amigos, fuimos. In English, not Spanish. Sorry. ¿Cuál es el pasado de go? No lo sé, Miss. Necesito el pasado de go in English, not Spanish, sorry. ¿Ok? Traten de buscar en inglés. No como les digo, don't translate. Yo no les estoy pidiendo que me traduzcan. Les estoy pidiendo que me pongan el pasado de go. Y en inglés, no en español. ¿Sí? Please, vamos. Ustedes pueden. Yulisa, te escucho. Es Gowen, ¿Cómo? Gowen. Went. Ujú. Ok, Yulisa. Thank you so much. Went. El pasado de meet. ¿Cuál será el pasado de meet? ¿Cuál será el pasado de meet? Este es fácil. Es very, very easy. Juan. Mrs. Smith. Met. Ok, met. Thank you so much, Juan. El pasado de break. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Sorry, no podí comprender. Ya, por Orlando por SMS nos dice broke. Así, broke. ¿Ok? El pasado de have. ¿Cuál será el pasado de have, Vanessa? Te escuchamos. Es at, maestra. Ok, had. Hat. El pasado de read, ¿cuál será? Este pasado es fácil. Es una de las excepciones que les decía, así como pot, ¿no? ¿Cuál será el pasado de read? Excelente, Yulisa. Read is the same, es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? La pronunciación. Mientras que en presente es read, en pasado se dice read, pero se escribe igual, ¿sí? Siguiente. ¿Cuál será el pasado de los? Love. Lost. Ok, very good. Y por último, el pasado de sí. Sí. So, excellent. So, very good, student. Thank you so much, Orlando, Julissa, Vanessa, ¿no? Que han estado bastante participativos. Juan, ¿no? Que aquí doy por concluido la participación de todos ustedes, ¿no? Aquí voy a cerrar la participación, ahora voy a explicar yo, ¿sí? Gracias a todos, thank you so much for participating in this part, this exercise, ¿sí? Gracias a todos los que participaron, ahora sí todos permanecen con sus audios apagados. Bien, como han podido notar, estos se llaman verbos irregulares. ¿Por qué? Porque cambian de manera rotunda, ¿no? A su forma pasada. Fijémonos. El pasado de go es went. My friend went to the cinema yesterday evening. Mis amigos fueron al cine ayer en la noche, ¿no? Excelente. Muy bien. El pasado de meet es met. I met my best friend Luca in 2003, ¿no? Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003, ¿no? 2003. Entonces, excelente. El pasado de meet, met. Como se dieron cuenta, algunos verbos simplemente les quitas una vocal nomás y se fue a su pasado. Siguiente.
Somebody broke this window last night. Algunas personas rompieron esta luna la noche pasada. El pasado de break es broke, ¿sí? Excelente. Siguiente. Mary had a baby in April, ¿no? ¿Qué te está diciendo aquí? Mary tuvo un bebé en abril, tiempo pasado, porque si solo dices Mary have, en presente dices Mary tiene un bebé en abril, ¿no? Entonces, recuerda que el pasado de have es had, con D, had. Ahora, un tip que les doy es que toda palabra que tú ves con H, ¿sí? Con H, para nosotros la H es muda, ¿no? No tiene sonido, pero en el inglés sí. La H suena como J. Es por eso que yo digo had, con J, had, have, ¿no? Entonces, recuerden, cada vez que ven una palabra con H, pronúncielo con J, ¿sí? Se pronuncia con J. La H es igual que la J. ¿Sí? Ese es un tip que les doy para que puedan pronunciar un poquito mejor. Siguiente. My brother read 2 books last week. Como decía uno de sus compañeros, es así. El verbo leer, ¿no? Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada. En presente se dice read. En pasado se escribe igual, pero la pronunciación es read. My brother read 2 books last week, ¿no? Mi hermano leyó 2 libros la semana pasada. Siguiente. El pasado de lost es lost, ¿no? Se elimina la E, se le agrega la T. Lost. ¿Qué dice la oración? I lost my mobile phone 2 days ago. Yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás, ¿no? Tiempo pasado. Perdí mi teléfono. I lost my mobile phone 2 days ago. Siguiente. I'm friend, dice. El pasado de sí es so, ¿sí? Aquí sí cambia rotundamente, ¿no? No lleva nada, ¿no? Simplemente se queda la S, pero se pone la A y la W. You saw a lion in the zoo yesterday. Tuviste un león en el zoológico ayer, ¿no? Entonces, estás haciendo el uso del pasado simple, del verbo sí, del verbo ver, sí, ¿no? Que es so. Entonces, lo hicieron muy bien. Entonces, si se han percatado, a esto se le llama verbos irregulares. Nuevamente les repito, ¿por qué? Porque el verbo irregular cambia cuando lo llevas a su forma pasada. The go, went. The meet, met. Break, broke. Have, had. Read, read. Lost, lost. See, saw. Ahora, ¿qué pasaría si esta oración está en negativo? ¿No? ¿Qué pasa, no? La teoría yo les decía, si esta oración está en negativo, ¿no? Pones did, not, y el verbo go, ya no cambia. Te dicen, mira, my best friends did not go to the cinema yesterday evening. Mis amigos no fueron al cine ayer en la noche. Cuando utilizas este auxiliar did, ya no es necesario cambiarlo, ¿sí? Esto solamente funciona para negativo y pregunta. Tienen que tener en cuenta esto, ¿sí? El cambio solo se da en oraciones afirmativas. Mejor dicho, afirmas algo, pues no dices, no, mis amigos no fueron ayer en la noche al cine. Yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003, porque si tú dices yo no conocí, entonces con el did not, ¿sí? Con el did not ya no se lleva al pasado, se escribe tal cual, did not meet, ¿sí? Ya no se pone met. Tengan bastante cuidado eso. Y eso también funciona cuando hablas en pregunta, ¿sí? Entonces, estudiante, recuerda que el propósito de esta clase es que tú aprendas a diferenciar el pasado simple con estos 2 tipos de verbos, más el verbo to be, que es was y were, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que aprender a expresarte acciones o hechos o sucesos que pasaron, ¿no? Que fueron en el pasado, ya sea hace 5 minutos atrás, como días, décadas, años o siglos, ¿sí? Pero son hechos, sucesos que ya se dieron, ya sucedió, ya se dio. Entonces, recuerda que estos verbos
vamos a seguir aprendiendo más y más, ¿sí? Por ahora, si no tuvieran más preguntas para ya cerrar con la clase, do you have any question? No question. No, right? No tienen preguntas. Ok, entonces cerramos la clase. Recuerden que para la siguiente semana vamos a hablar sobre estos temas, vamos a profundizar y vamos a resolver tu práctica bimestral. Por ahora que tengas un buen fin de semana y un buen inicio de semana, students. Bye bye. See you the next weekend. See you the next class, students. Bye bye, Miss.